grabada con mi amante en el cuarto de mi hijo. Y mi esposo reveló a la esposa infiel que yo era en la televisión de la casa de mi madre. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Patricia, tengo 34 años, maestra de escuela primaria y, durante mucho tiempo, fui vista como la mujer que lo tenía todo. Un marido presente, un hijo sano y una vida aparentemente estable. Mi ex marido, el Enrique, él tiene 37 años, es analista financiero en una multinacional y durante años fue el retrato del hombre respetable. Tenemos un hijo juntos, Lucas, un chico de 6 años quien siempre fue mi sol en los días nublados. Para vecinos, familiares y compañeros del colegio donde trabajo, nuestro matrimonio fue sinónimo de armonía. Fotos de redes sociales, sonrisas en reuniones de padres, cenas con amigos, todo cuidadosamente pulido. Pero bastaba cerrar la puerta de la casa y la fachada empezó a desmoronarse. Porque por dentro, nada de esto era real. Y la verdad es que ya no sabía quién era yo en ese matrimonio. Al principio creía que el amor se demuestra en el cómodo silencio, en esa complicidad de quien no necesita decir mucho para entenderse. Pero el silencio que creció entre Enrique y yo fue de otro tipo. Era el silencio de la indiferencia, de la rutina, de la falta de curiosidad por los demás. Me vi día tras día cumpliendo roles: esposa, madre, maestra, ama de casa. Como si fuera un rompecabezas que solo funcionaría si todas las piezas estuvieran en su lugar. Desde la cena lista hasta el uniforme limpio de Lucas. ¿Pero qué hay de mí? ¿Quién me cuidó? Henry no me miró como solía hacerlo. De hecho, apenas me miró. Y esto, con el tiempo, se convirtió en una herida invisible. La gente dice que las relaciones largas cambian, que la pasión da paso a la colaboración. ¿Pero qué pasa cuando la sociedad se convierte en negligencia? Cuando la otra persona ya no nota tus cortes de pelo, tus ojeras o incluso tu cansancio en tus buenos días. Gritaba pidiendo atención por pequeñas cosas, un postre que le gustaba, una película que solíamos ver juntos. ¿Y él? Siempre cansado, siempre ya veremos. Me aferré a Lucas como una forma de mantener la cordura. Su abrazo era el único lugar en el que todavía sentía que me necesitaban, no solo funcional. Y cuanto más me dolía esta ausencia, más fingía que todo estaba bien para no revelar mi fracaso. Porque admitir que el matrimonio estaba muriendo era aceptar que yo había fracasado. Y yo no quería eso. Crecí con la idea de que las mujeres necesitan defenderse, mantener la casa en pie, incluso cuando todo a su alrededor comienza a desmoronarse. Me encontré escondiendo sentimientos debajo de la alfombra, sonriendo en las reuniones familiares, fingiendo que Enrique era el mismo hombre del que me enamoraba. Pero ya no lo era. Y tal vez yo tampoco era ya el mismo. Nuestras conversaciones se redujeron a ¿conseguiste la lista del supermercado? ¿O quién busca a Lucas hoy? Y en el fondo, algo dentro de mí gritaba por algo que ni siquiera podía nombrar. Había noches en las que me despertaba en medio de la noche y miraba al techo, preguntándome si esto era lo que la vida tenía para mí. Si esto fuera amor después del sí. Había días en los que me vestía elegante solo para ver si Enrique se daba cuenta, y él no. Salió temprano, volvió tarde, inmerso en el trabajo. Dijo que era por el bien de la familia. ¿Pero de qué sirve esto que ignora a los demás hasta el punto de hacerlos invisibles? Y, por supuesto, nadie vio eso. Porque las redes sociales solo registraban cumpleaños, salidas, los momentos correctos. Nadie publica el vacío. Nadie publica el dolor. Y me acostumbré a este dolor en silencio. Fue en este silencio que comencé a perderme. Olvidando lo que me gustaba, lo que me hacía reír, lo que me hacía mujer, no solo madre o esposa. Me sentí como una sombra dentro de mi propia casa, caminando de una habitación a otra sin dejar rastro. ¿Y lo peor de todo? Me convencí de que era normal. Eso fue todo. Que después de un tiempo, toda mujer se siente así. Pero un día, algo cambió. O mejor dicho, alguien él realmente me vio y fue entonces cuando todo empezó a salirse de control. Al principio fue fácil justificar la distancia. Enrique estaba sobrecargado en el trabajo, yo también tenía mis responsabilidades con el colegio. ¿Con Lucas? Fue solo una etapa, ¿no? Pero la fase se convirtió en un ciclo. Y el ciclo, una prisión. Coexistimos. Dormía en la misma cama, pero parecía vivir en planetas diferentes. Pasaba el día en la oficina y regresaba a casa agotado, sin energía para siquiera decir ¿cómo estuvo tu día? Cuando intentaba iniciar una conversación, él respondía con monosílabos o simplemente se desviaba hacia la televisión.
Poco a poco comencé a hablar conmigo mismo. La ausencia de cariño se convirtió en la regla. ¿Besos? Solo los que tienen prisa en la puerta. ¿Abrazos? Casi ninguno. ¿Sexo? Un vago recordatorio del pasado. Me vi allí, recostada al lado de alguien que un día prometió amarme para siempre, y me sentí completamente sola. Y lo más cruel fue que no era agresivo. No gritó, no hizo trampa, al menos no que yo supiera. Él simplemente ya no estaba allí. ¿Y cómo le explicas a la gente que el problema es la ausencia? ¿Que nadie te pegó, pero estás roto por dentro? ¿Que su silencio fue tan violento como una bofetada? La casa que alguna vez fue nuestro hogar se convirtió en el escenario de un teatro en ruinas. Las paredes parecían escuchar mis suspiros, mis pensamientos confusos, mi miedo a admitir que el amor se había acabado. Me dediqué a las tareas del hogar como una forma de intentar llenar el vacío. Organizar la rutina de Lucas, hacer sus lecciones con él, planificar actividades, era mi forma de mantener la cabeza ocupada. Pero incluso con todo el esfuerzo, el dolor del abandono seguía ahí, devorándome por dentro. Me sentí invisible. Apagado. ¿Y lo peor de todo? Empecé a creer que tal vez merecía esto. Fue entonces cuando la habitación de Lucas se convirtió en mi refugio. Un lugar donde pudiera respirar, donde no recordara constantemente lo que se había perdido en nuestra habitación. Era irónico. La habitación más infantil de la casa era la única donde me sentía segura. Pasaba horas allí, ordenando juguetes que ni siquiera estaban desordenados, reordenando los cajones, doblando ropa ya doblada. Todo para no tener que acostarme junto a Enrique al final del día y enfrentar el silencio asfixiante que existía entre nosotros. Esconderme allí era mi vía de escape, aunque nadie lo supiera. Incluso me pregunté si realmente esto era lo que había elegido para mí. Una vida gris, guiada por rutinas automáticas y afectos ausentes. Extrañaba que me miraran, me admiraran, me desearan. Extrañaba escuchar mi nombre dicho con cariño y de buena gana. Y eso, por más banal que parezca, empezó a doler más que cualquier otra cosa. Me pregunté, ¿realmente me vio? ¿Aún recordaba a la mujer de la que se enamoró? ¿O simplemente me había convertido en un complemento de la casa, como el sofá o la cafetera? Ya no era una esposa. Era un elemento de rutina. Fue en este estado de entumecimiento emocional que alguien cruzó mi muro, literal y metafóricamente. Un rostro familiar, pero ahora tenía una mirada diferente. Un interés diferente. Y por primera vez en años, sentí vista. Escuchado. Deseado. Ni siquiera sabía lo necesitada que estaba hasta ese momento. Porque cuando pasas tanto tiempo desmayado, el más mínimo rayo de atención se siente como la luz del sol. Y ahí, en el intercambio de palabras triviales sobre el clima o el ruido de la poda de árboles, comenzó algo que nunca imaginé. Y que, en el fondo, quizá lo he deseado desde hace mucho tiempo. El Marcelo él siempre fue el vecino de abajo, ¿sabes? Ese chico tranquilo, educado, que decía buenos días incluso cuando nadie respondía. También estaba casado, padre de una niña que jugaba con Lucas en ocasiones. Nos cruzamos en el portón, en el mercado de la esquina, cosas normales para la gente que vive tan cerca. Pero en algún momento, estos encuentros dejaron de ser casuales. Empezaron a tener más tiempo, más conversación, más intercambio de miradas. Y fue sutil. Fue lento. Primero comentó sobre el clima y luego elogió mi cabello. Y luego, cuando menos lo esperaba, me hizo reír. Puede que no parezca mucho, pero hace mucho que no me río. La risa con Enrique se había convertido en silencio. Con Marcelo fue ligero. Fue fácil. Me preguntó cómo estaba, pero parecía querer saberlo de verdad. Y cuando hablé, él escuchó. No interrumpió, no miró su celular, no parecía aburrido. Y en medio de mi vida gris, él fue el primer rastro de color en mucho tiempo. Cuando me dijo que le parecía absurdo que alguien como yo viviera tan aburrido, me quedé helado. Porque dijo exactamente lo que yo sentía, pero nunca pude expresarlo con palabras. Empecé a esperar con ansias los momentos en que apareciera en la puerta. Cuando escuché el sonido de su puerta trasera, mi corazón se aceleró. ¿Estuvo mal? Tal vez. Pero en mi cabeza todavía no había pasado nada. Fue solo un escape. Un poco de atención. Pero por dentro, ya me estaba dejando llevar. Empecé a elegir mejor mi ropa, a arreglarme el pelo antes de bajar con la basura. Empecé a sonreír de manera diferente. Y la verdad es que me odié por ello. Pero al mismo tiempo,
Me sentí viva de nuevo. Como si alguien hubiera encendido la luz de una habitación que creía olvidada. Marcelo nunca forzó nada. Era gentil, cuidadoso, pero firme en su mirada. Una mirada que me dijo todo sin decir una palabra. Y eso me molestó. Porque cada vez que volvía a entrar a mi casa, el contraste me dolía. Enrique apenas se dio cuenta cuando entré a la habitación. Marcelo incluso se dio cuenta cuando me cambié el esmalte de uñas. La diferencia entre ser ignorado y ser notado se volvió marcada. Y fue en ese abismo entre dos miradas donde comencé a resbalar. Porque cuando estás al borde del colapso, cualquier gesto de atención te parece la salvación. Sabía que estaba coqueteando con el límite. Y aún así, continué. Porque estuvo bueno. Porque era ligero. Porque, por unos minutos, olvidé que mi vida era un estancamiento sin fin. Marcelo me hizo sentir como una mujer de verdad, y no solo una extensión de las demás. Y me aferré a esas conversaciones como si fueran boyas en alta mar. Pero el mar es traicionero. Y la corriente tira más fuerte cuando estás distraído. Un día puso su mano sobre la mía cuando me entregó un frasco que su hija había olvidado aquí en casa. Me quedé helado. Pero no me alejé. Y eso decía más que cualquier respuesta verbal. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba cómo había llegado allí. No hubo ningún plan, ninguna intención deliberada. Era cansancio, carencia, soledad. Se sintió olvidado durante tanto tiempo que cualquier chispa parecía una hoguera. Todavía no había hecho nada, pero dentro de mí, el daño ya estaba hecho. Porque ahora, cada vez que Enrique me ignoraba, pensaba en Marcelo. Y la comparación era insoportable. Fue allí donde me di cuenta. Estaba a punto de cruzar una línea. Y supe que, una vez en el otro lado, tal vez no hubiera vuelta atrás. Ojalá pudiera decir que me resistí. Que me detuve antes de cruzar la línea. Pero estaría mintiendo. La verdad es que lo dejé pasar. Un beso. Luego otro. Un toque. Un cuerpo pegado al mío. Y de repente, me perdí en una tormenta que, en el fondo, yo misma provoqué. Con Marcelo todo parecía diferente. Urgente, necesario, como si el mundo se detuviera a nuestro alrededor. Me rendí con un hambre que ni siquiera sabía que aún existía en mí. Como si mi cuerpo gritara por todo lo que me habían negado durante años. ¿Y lo peor? Me dio paz. Por un tiempo. La primera vez fue en su coche, aparcado en la calle de atrás. El segundo, en su casa, cuando viajaban su mujer y su hija. Pero entonces cometí el error. Dejé que sucediera en el único lugar de la casa donde todavía había inocencia, la habitación de Lucas. Puede parecer absurdo y en realidad lo es. Pero en mi cabeza desordenada, tenía sentido. Era la única habitación donde nadie tocaba, donde podía controlar el ambiente, donde me sentía seguro. Un lugar donde, irónicamente, solía huir para protegerme del dolor. Y ahora, lo corrompí con mi propia debilidad. Marcelo pudo entrar por la ventana trasera, que daba directamente a la pequeña habitación. Fue discreto, rápido y sin riesgos, o eso pensé. Entró cuando Enrique todavía estaba en el trabajo, Lucas en la escuela y yo con esa falsa sensación de control. Y con cada encuentro, borré un poco más de la mujer que alguna vez fui. Porque lo que iba a ser un escape, se convirtió en una adicción. Un secreto pulsando debajo de mi pecho. Pero los secretos huelen. Y pistas. Y mi mayor error fue pensar que podía jugar con fuego sin dejar humo. En una de esas reuniones, Marcelo se fue apresuradamente. Me besó rápidamente, tomó su camisa y salió por la ventana, como siempre. Pero se olvidó de un calcetín. Un único calcetín, escondido entre las sábanas de Lucas. Al día siguiente, cuando fui a limpiar la habitación, ya no la encontré. Mi corazón se aceleró. Lo llamé y me confirmó, me olvidé un calcetín. De rayas, azul marino. Y lo único que pude pensar fue, Dios mío, Enrique lo encontró. Pero él no dijo nada. Ninguna reacción. Sin preguntas. Como si nada hubiera pasado. Y fue este silencio lo que me aterrorizó. Intenté convencerme de que tal vez ni siquiera se había dado cuenta. Que había encontrado el calcetín y lo había tirado sin pensarlo 2 veces. Me aferré a esta idea con todas mis fuerzas, como quien se aferra al borde de un acantilado. Pero el miedo plantó una semilla. Y cada vez que me miraba sin comprender, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Lo sabía? ¿Estabas esperando que me rindiera? ¿Probándome?
¿O simplemente ya no le importaba lo suficiente como para hacer preguntas? Esta duda me carcomía noche tras noche. Fingí ser normal. Sonrió durante la cena, cuidó a Lucas, le preguntó cómo le había ido el día en el trabajo. Y Henry hizo lo mismo. Era como si estuviéramos en un teatro donde nadie se atrevía a romper el guión. Pero algo en sus ojos había cambiado. Un silencio pesado, demasiado cargado para ser ignorado. Y mientras seguía con Marcelo, fingiendo que todavía tenía el control, una parte de mí ya lo sabía. Esto no iba a terminar bien. La pregunta ya no era con él lo sabía. Era cuando iba a mostrar las cartas. ¿Y yo? Tenía el castillo enteramente hecho de cristal, y una piedra a punto de volar. Después de que Marcelo mencionara el calcetín bendito, fue como si una bomba silenciosa hubiera explotado dentro de mi cabeza. Busqué en la habitación de Lucas. Miré debajo de la cama, detrás de la cómoda, incluso dentro del zapatero. Nada. Ella simplemente había desaparecido. Y me consumió. Sabía que Enrique era metódico, atento a los detalles, especialmente con las cosas de Lucas. Definitivamente habría notado algo fuera de lugar. Pero lo que realmente me volvió loco fue el hecho de que no dijera una sola palabra. Su silencio fue ensordecedor. Fingir que todo estaba bien se convirtió en mi especialidad. Sonreí con Lucas, me reí de chistes que ni siquiera escuché bien, elogié la cena que Enrique hacía los domingos como si estuviéramos en un anuncio de margarina. Pero por dentro, era el caos. Cada vez que Henry me miraba, me preguntaba, ¿él lo sabe? Cada vez que tocaba mi hombro, me encogía por dentro. No por arrepentimiento todavía, no del todo. Pero por miedo. Miedo al momento en que todo llegaría a un punto crítico y perdería lo poco que quedaba de mi antigua vida. Empecé a tener pesadillas. Soñé con la habitación de Lucas incendiándose, conmigo encerrada dentro, escuchando su voz llamándome desde afuera. Me desperté sudando, con el corazón acelerado y volví a mi rutina como si nada. Porque necesitaba creer que Enrique no lo sabía. Porque si lo hubiera sabido, habría hecho algo, ¿no? Gritó. Me enfrentó. Me echaron de casa. Pero él no hizo nada de eso. Él todavía estaba allí, actuando con normalidad. Y eso, curiosamente, era aún más aterrador que cualquier arrebato de ira. Marcelo, en cambio, no parecía preocupado. Cuando le hablé del calcetín, se encogió de hombros. Si no dijo nada es porque no lo vio. Fácil de decir. No vivía dentro de esa bomba de tiempo disfrazada de hogar. No se enfrentaba a Enrique todos los días a la hora del desayuno. Y lo que empezó como una aventura ahora pesaba mucho sobre su pecho. Marcelo me hizo sentir deseada, viva, pero también culpable, dividida, confundida. Él era el fuego y yo era la gasolina. Y aún sabiendo esto, seguí tirando cerillas al suelo. La verdad es que no quería renunciar a ninguna de las dos vidas. Quería a Marcelo y el caos, pero también quería a Enrique y la estabilidad. Quería sentirme viva sin tener que morir por dentro. Y eso, simplemente no era posible. Caminaba sobre la cuerda floja, fingiendo mantener el equilibrio, pero el abismo ya estaba bajo mis pies. ¿Y Enrique? Él observó todo. Con esa mirada que no decía nada, pero parecía saberlo todo. La duda me enfermó. Y, sin embargo, seguí fingiendo. Seguí fingiendo porque admitir la verdad significaba perderlo todo. Significaba ser el villano de la historia. La madre que engañó a su marido en la habitación de su propio hijo. La mujer que, en lugar de luchar por su matrimonio, buscó refugio en los brazos de otro hombre. Me odié a mí mismo, pero también me justifiqué. Era como si estuviera librando una guerra interna todos los días, entre la culpa y el deseo, entre el miedo y la necesidad. Todavía pensaba que tenía tiempo. Que, con suerte, todo esto se convertiría en un secreto mal enterrado. Pero la verdad estaba a punto de estallar. No lo sabía, pero ya estaba acorralado. Mientras yo me hundía en la ilusión de que Enrique no sabía nada, él ya había preparado el escenario para mi ruina. Descubrí más tarde, mucho después, que instaló una cámara. Una cámara en la habitación de Lucas. La misma habitación que pensé que era mi refugio seguro. Qué irónico, ¿verdad? El lugar donde pensé que estaba escondiendo todo fue exactamente donde él me vio por completo. Me vi mentir, traicionar, gemir el nombre de otro hombre. Y todo ello, en absoluto silencio. Como si estuviera saboreando cada segundo de mi caída. En ese momento seguí conociendo a Marcelo. Pensando que estaba engañando a todos.
Que mi actuación fue perfecta. ¿Y Enrique? Cada vez más gentil, más presente, más tranquila. Eso me confundió, por supuesto. Me dio esperanza. Incluso pensé que tal vez estaba intentando reavivar algo entre nosotros. Pero no. No estaba tratando de salvar nada. Estaba cavando profundamente en el hoyo donde yo caería de cabeza. Con clase. Fríamente. Con una mirada tan serena que me hizo sentir incómodo, como alguien esperando el momento adecuado para apretar el gatillo. Debería haber visto las señales. Las miradas fueron demasiado largas. Las sonrisas que no llegaban a los ojos. La forma en que miraba a Lucas con una extraña especie de melancolía, como si supiera que todo pronto cambiaría. Pero yo estaba ciego. O peor, estaba tan desesperado por seguir sintiendo algo, que preferí ignorarlo todo. Quedé atrapada en el encanto de los elogios de Marcelo, en las manos que me tocaban como si fuera deseada. Mientras tanto, Enrique preparaba el golpe con precisión casi quirúrgica. Una venganza que no implicó gritos, sino algo mucho peor, exposición. Comenzó a hacer preguntas aleatorias. Comentó cosas sobre la habitación de Lucas. Dijo que pensaba que el espacio estaba un poco desordenado. Estaba temblando por dentro, pero fingí estar tranquila. Llegaba a casa del trabajo y me preguntaba si había grabado algún vídeo nuevo de la rutina de Lucas, si podía verlo. El corazón latía en la garganta. Estaba poniendo a prueba los límites de mi mentira. Broma. ¿Y yo? Seguí fingiendo. Porque reconocer algo allí sería firmar mi sentencia. Entonces sonreí. Fingí normalidad. Y siguió observando, paciente como un cazador ante el ataque. El silencio entre nosotros se volvió casi sagrado. Un pacto no verbal donde ambos sabíamos que algo estaba fuera de lugar, pero nadie decía nada. A veces me miraba como si ya hubiera llorado todo lo que necesitaba. Como si ya estuviera de luto por la mujer que una vez fui. Y yo, tan concentrado en mantener la apariencia, no me di cuenta de que el tiempo de la bomba ya había terminado. Cada uno de mis pasos fue observado. Cada gesto, cada respiración. Y solo necesitaba el momento adecuado. El lugar correcto. Los testigos correctos. Porque la caída no sería en privado. Estaría delante de todos. Con audiencia. Hoy veo que el verdadero castigo no fue la explosión. Fue esta espera. Esa anticipación. Este teatro de la normalidad que poco a poco me volvió loco. Porque no hay mayor dolor que saberse culpable y aún así no recibir castigo. Es vivir al borde de un terremoto, sintiendo temblar la tierra, sin saber cuándo cederá para siempre. Enrique planeó todo con cruel precisión. Y cuando llegó el momento, finalmente entendí lo que significaba ser destruido con gracia. Pero hasta entonces, todavía pensaba que podía escapar. Estábamos en casa de mi madre, tomando uno de esos almuerzos dominicales que ella insistía en conservar incluso cuando todo se estaba desmoronando. Todos estaban ahí, mi hermana, mi cuñado, mis padres, incluso una tía que rara vez aparecía. Lucas corrió por la habitación con su prima, sonriendo, sin imaginar lo que estaba por pasar. Estaba tratando de mantener la sonrisa en mi rostro a pesar de que por dentro estaba hecho un desastre. Enrique se mantuvo callado, pero participativo. Ayudó con la barbacoa y elogió la sazón de mi madre. Nadie sospechaba nada. Y fue entonces cuando pidió encender la televisión. Tengo algo que mostrarles a todos, dijo con ese tono ligero, casi divertido. Cogió el controlador, insertó una unidad flash y presionó reproducir. Lo que apareció en la pantalla fue el final de mi vida tal como la conocía. Fui yo. En la habitación de Lucas. Con Marcelo. Gimiendo. Dando órdenes. Reír. Pidiendo más. Con el pelo desordenado, los ojos cerrados, el cuerpo rendido. El sonido es fuerte, los detalles son claros. Y todos allí, congelados. Mi madre se tapó la boca con la mano. Mi hermana volvió la cara. Mi padre se levantó y se fue sin decir una palabra. Y Lucas, mi hijo, parecía confundido, sin entender. Quería gritar, borrarlo todo, desaparecer. El suelo parecía haber desaparecido bajo mis pies. Sentí que se me revolvía el estómago y me daba vueltas la cabeza. Intenté correr hacia el televisor, apagarlo, sacar el pendrive, cualquier cosa, pero Enrique me sostuvo con firmeza contenida. Ahora déjales ver tu verdadero yo. Esas palabras fueron como un puñetazo. Marcelo apareció en más de un vídeo. Y luego vinieron otras, grabaciones mías, sola,
tocándome, enviándole mensajes. En la habitación de nuestro hijo. La habitación que ahora se convirtió en un símbolo de todo lo que destruí. Nadie dijo nada. Era solo el sonido de mi propia voz gimiendo fuerte, haciendo eco en la sala de la casa de mi madre. Y luego, silencio. Enrique apagó la televisión. Simplemente dijo, estoy cansado de fingir. Y se fue, con Lucas de la mano. Y allí me quedé. En medio de un círculo de rostros horrorizados, de miradas que ya no me reconocían. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Me desplomé en el sofá, tratando de controlar el llanto que ya salía del interior de mi pecho, como si fuera a salir a través de mi piel. Nadie me abrazó. Nadie me dijo una palabra. Fue como si hubiera muerto. Esa tarde lo perdí todo. Mi marido. Mi hijo. Mi nombre. Mi dignidad. ¿Fue cruel lo que hizo Henry? Sí. Pero también fue una respuesta a mi traición. Un castigo pensado hasta el más mínimo detalle. Y por mucho que duela admitirlo, lo hizo. Destruyó mi imagen, mi historia, mi paz. Y todo esto frente a las personas que más me importaban. Ni en mis peores pesadillas habría imaginado una humillación pública así, tan calculada, tan definitiva. Pensé en huir. En desaparecer. Pero las piernas simplemente no respondieron. La cara de Lucas fue lo que más le dolió. Esos ojitos tratando de entender por qué estaba pasando la madre. ¿Por qué su padre la miró con tanta decepción? ¿Por qué estaban todos tan callados? Su confusión, su pérdida de la inocencia, me rompió. Y supe, allí, en esa habitación, que nada volvería a ser igual. No había vuelta atrás. No podías fingir. Enrique se aseguró de que todos lo vieran. Y ahora, no había forma de ocultar en quién me había convertido. La historia se extendió como la pólvora. Una semana después del fatídico almuerzo, la escuela donde trabajaba me llamó para una charla. Dijeron que, dada la situación, me retirarían temporalmente. ¿La verdad? No querían que mi nombre estuviera vinculado a la escuela. Algunas madres se unieron y dijeron que ya no confiaban en dejar a sus hijos al cuidado de una mujer como yo. Incluso hubo uno que incluso gritó en la puerta. ¿Esta mujer tiene el coraje de pararse en el altar de la sala y enseñar valores? Escuché. Y no lo he olvidado. Porque ahí dejé de ser el maestro querido. Me convertí en un escándalo andante. Mi familia, devastada por la exposición, también se mantuvo alejada. Mis padres apenas podían mirarme a la cara. Mi madre lloraba todo el tiempo y decía que no podía entender dónde me perdí. Mi padre no dijo nada. No era necesario. Su silencio dolió más que cualquier reprimenda. Mi hermana me bloqueó de todo. Dijo que no quería que su hija tuviera contacto con gente como yo. Estaba solo. Literalmente. Nadie me buscaba, nadie me llamaba. La gente me miraba en la calle como si tuviera un signo de vergüenza colgando del cuello. ¿Y Marcelo? Desapareció. Así. Desapareció del mapa. Dicen que se fue a otro estado con su esposa. Algunos dicen que ella descubrió todo, que se separaron. Otros piensan que solo quería alejarse del caos. Pero nunca me llamó. Nunca envié un mensaje. Nada. Como si yo hubiera sido un capítulo oscuro de su libro. Y honestamente, quizás realmente lo era. Pero para mí, él era mucho más. Él fue la cerilla que encendió mi fuego. Y luego tiró el palillo al suelo y se alejó sin mirar atrás. La casa era demasiado pequeña para tanto silencio. Enrique y Lucas se marcharon pocos días después de la explosión. No quería pelear por la custodia. Solo dijo que Lucas se quedaría con él y que yo tendría visitas los fines de semana, al principio supervisadas. Firmé todo. Sin peleas. Sin decir una palabra. Porque, en el fondo, sabía que había perdido el derecho a discutir. ¿Cómo puedo mirar a mi hijo y decirle que merezco estar cerca? ¿Cómo puedo convencer a alguien de que todavía soy capaz de cuidarme cuando ni siquiera me estaba cuidando? Empecé a vivir detrás de 4 paredes donde el eco de mis errores me visitaba cada día. Mis días se convirtieron en un bucle de arrepentimiento, vergüenza y soledad. Intenté ordenar la casa, mantener una rutina, aparentar cierta normalidad, pero todo sonaba falso. Como si estuviera en un castigo eterno donde cada reflejo mostraba a la mujer que destruyó la historia misma. A veces alguien en el mercado me reconocía y susurraba. Otras veces, era solo una mirada. Pero dolió igual de bien.
Porque nada de lo que hiciera ahora cambiaría lo que estaba expuesto a ser. En Internet, el vídeo acabó en un grupo de WhatsApp, claro. Una madre lo compartió con otra, quien lo transmitió. Y de repente, yo era la mujer del vídeo. Tuve que desactivar todas mis redes. Los mensajes, los insultos, los memes, todo pasó a formar parte de mi frase. Y lo más cruel de todo fue saber que Enrique había ganado. Consiguió lo que quería, destruirme por completo. Y aunque entiendo su enojo, una parte de mí todavía se pregunta: ¿necesitaba llegar tan lejos? Hoy, Enrique se ocupa solo de Lucas. No me impide ver a nuestro hijo, pero tampoco lo hace más fácil. Nos reunimos los fines de semana, con esas conversaciones breves, prácticas, siempre sobre el bienestar de Lucas. Es como si fuéramos dos islas distantes, conectadas solo por un frágil puente llamado paternidad. Lucas, por otro lado, luce bien. Los niños tienen una extraña manera de adaptarse, de seguir adelante incluso cuando todo se desmorona. Pero a veces, cuando me mira durante mucho tiempo en silencio, sé que recuerda. Que tiene preguntas que aún no sabe cómo formular. Intento hacerlo mejor con lo poco que me queda. Juego con él, lo llevo al parque, lo ayudo con sus lecciones, pero siempre hay un peso invisible entre nosotros. Una sombra. Su habitación, ahora en casa de su padre, ya no es el escenario de mi culpa. Pero en mi opinión, ese viejo espacio permanece intacto. A veces todavía sueño con él. La cama con las sábanas azules, el cochecito rojo en la esquina y esa ventana abierta. La maldita ventana abierta. La metáfora perfecta de cómo dejé que mi vida fuera invadida. Por deseo. Por falta. Por egoísmo. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Y en medio de todo comencé a preguntarme, ¿en qué momento me perdí? ¿Fue entonces cuando Enrique dejó de fijarse en mí? ¿O cuando dejé de pelear? ¿Fue entonces cuando dejé de sentirme deseada? ¿O cuando necesité esto como condición para existir? No me convertí en traidor de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y sutil, en el que cada elección equivocada parecía justificable. Hasta que, juntos, formaron una tragedia. Y lo más doloroso es saber que, detrás de todo, todavía había amor. Pero enterré este amor con mis propias manos. Extraño a Enrique. No del hombre silencioso, sino del que una vez soñó conmigo. Que reía a carcajadas en las primeras horas de la mañana viendo series, que hacía tortitas los domingos y bailaba con Lucas en la cocina. Extraño lo que éramos. De lo que podríamos haber sido. Pero no espero perdón. Ni la reconciliación. Porque sé lo que causé. Y a veces, el mayor castigo no es perder a los demás, sino perderte a ti mismo. Es mirarse al espejo y ya no reconocer quién está ahí. Es vivir cada día intentando coser tus propias piezas, aun sabiendo que algunas piezas ya no volverán a aparecer. Y como si la vergüenza no fuera suficiente, estaba el precio silencioso que me dejó esta fama. Algunos hombres comenzaron a acercarse, disfrazados de empatía, fingiendo comprender. Por necesidad, inseguridad y, tal vez, un resto de esperanza, terminé permitiéndome conocer a dos. El primero fue aparentemente amable, dijo que entendía mi sufrimiento, que había sido juzgado cruelmente. Me escuchó, me elogió, me trató con una dulzura que me engañó. Pasamos una noche juntos. Y fue solo después de eso, cuando estábamos nuevamente en la cama, que mostró la grabación del sexo anterior y me sugirió que gemiera más fuerte durante el siguiente. Creo que es sexy cuando una mujer no se avergüenza de ser quien es. Te han filmado antes, ¿no? Vi tus vídeos, eso me congeló. Me levanté y me fui. Me envió audios del mismo riendo después. Dijo que debería usar la fama a mi favor y me pidió un vídeo mío jugando con ese otro tipo en la habitación de mi hijo. Con el segundo, fue aún más cruel. Apareció en un grupo de amigos en común, parecía más maduro, más respetuoso. Empezamos a hablar con frecuencia, dijo que estaba separado pero en proceso de divorcio. Me llevó a cenar, me escuchó, fue amable. Me sentí mínimamente seguro para intentar algo. Dormimos juntos 2 veces, y solo entonces dejó escapar como si fuera algo banal que todavía estaba casado y no tenía intención de separarse. Cuando lo confronté, dijo, pensé que no te importaría. Después de lo que pasó, pensé que serías más abierto. Eso me destruyó. Me hizo darme cuenta de que ahora, para mucha gente, yo era simplemente eso, la mujer del vídeo. Un cuerpo. Un símbolo de traición. Una figura que llevaba una etiqueta pegada a su piel. Traidor.
Fácil. Jezebel. Me sentí sucio. Violado de otra manera. Porque ahora, no solo fui juzgada, era un objetivo. Y todo esto me hizo entender que la exposición no termina cuando el vídeo deja de reproducirse. Continúa en la forma en que la gente te toca, te mira, se acerca a ti. No hay lugar para un nuevo comienzo cuando tu imagen ya viene con un título. Yo, que solo quería ser amado, terminé siendo utilizado. Y ni siquiera puedo culpar a los demás, porque fui yo quien entregó el cuchillo y el mapa. Lo peor es que ahora, incluso cuando alguien parece genuino, lo dudo. Me cierro. Me protejo de lo que quizás ni siquiera esté ahí. Porque el miedo a volver a ser lastimada se mezcla con la certeza de que, de alguna manera, lo merecía. Ya he pensado en irme de aquí y empezar de nuevo en otro lugar. Quizás un pueblo pequeño, donde nadie me conoce. Donde puedo ser simplemente la nueva maestra y no la mujer del vídeo. Pero algo en mí todavía me retiene aquí. Quizás para Lucas. Quizás porque huir sería demasiado fácil. Y ya no quiero el camino fácil. Ya lo elegí una vez y pagué caro. Hoy, si me levanto de la cama, si me preparo café, si avanzo, es porque lo necesito. No para mí. Pero para ese chico de ojos dulces que, de alguna manera, todavía me llama mamá. ¿Me arrepiento? Sí. Pero el arrepentimiento no lo borra. No lo deshagas. Simplemente existe, palpitando dentro de mí como un recordatorio constante. Y quizás lo que más duele, es saber que en medio de tanto error, todavía había amor. Un verdadero amor. Familia. Cada día. Y lo destruí yo mismo. Por falta. Fuera del ego. Para escapar. Enrique me expuso, Marcelo me abandonó, el mundo me dio la espalda. Pero la peor traición fue la que cometí contra mí mismo. Y eso, nadie necesita recordármelo. Lo llevo todos los días. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.